Muy bien. Bueno, vamos a presentar a Iván Crespo Silva, que es doctor en Ingeniería Forestal, es investigador principal y profesor de la Universidad Federal de Paraná en Brasil. También es profesor invitado a un doctorado de nuestro país, que es el doctorado en Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es miembro del Programa de Cooperación Brasil-Mozambique y presidente de la Sociedad Brasilera de Sistemas Agroforestales. Iván nos va a hacer una pequeña presentación y luego vamos a tener un lindo espacio para intercambio. Así que adelante, Iván, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, Elizabeth, por la... Está silenciado. La silencio, eso. Bueno, estoy agradeciendo exactamente a Elizabeth y en particular a Santiago Cotroneo, que hizo el contacto conmigo con una muy buena anticipación, ¿no? Y quiero decir que es un gusto, ¿no?, poder participar de este curso, de este pre-congreso, ¿no? Y yo voy a intentar hacer mostrar algunos puntos puramente para ayudar en la reflexión, ¿no? Que quizá pueda después salir alguna discusión interesante para el próximo Congreso de Agroecología. Entonces, durante el contacto con Santiago, entonces hubo una idea de que yo pudiese hablar sobre valoración de los recursos naturales, estableciendo un vínculo con la agroecología. Bueno, esa es una cosa que para mí es bien interesante. Yo voy a compartir mi primer slide. Bueno, ahí está, ¿no? Y la idea de hablar sobre agroecología y valoración de los recursos naturales es una idea que yo tengo, yo tengo algunas investigaciones en varios países, en algunas zonas de Brasil, y a mí me llama siempre la atención cómo está la cuestión del valor de los recursos naturales, ¿no? Y cuando yo pienso en esto, también yo pienso que a lo largo de la historia humana, nuestra sociedad siempre dependió de los recursos naturales, obviamente, ¿no? Y por mucho tiempo, varios cientos de especies fueron utilizadas por nuestra sociedad, de los tiempos pretéritos. Y curiosamente, muchas de estas especies desaparecieron, ¿no? O fueron olvidadas. Algunas fueron desaparecidas porque hubo una valoración excesiva a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y sin el cuidado ético, el cuidado esencial, ¿no?, que ahora poco habló la Zoraida. Y otras simplemente no desaparecieron, pero fueron olvidadas porque perdieron la importancia, perdieron la valoración, perdieron el valor para la sociedad. Entonces, este tema de valoración de los recursos naturales es algo, pero es también de una importancia muy grande, ¿no? Porque tiene siempre dos lados. Como de una manera general, casi todo lo que pasa con la historia humana, ¿no? Siempre hay una dialéctica, ¿no?, en relación a valores.
Entonces, tenemos que buscar quizá un equilibrio, ¿no? Donde el valor pueda ser un pensamiento y una práctica que pueda llevar a la coexistencia adecuada entre la presencia humana y la demanda humana y los recursos disponibles. Bueno, entonces yo voy a mostrar algunos puntos. Son puntos casi sueltos, pero no son tan sueltos, pero para propiciar una discusión, ¿no? Una reflexión sobre estos aspectos, sobre aspectos que yo considero como importantes relacionados con la valoración de los recursos naturales. Bueno, y yo voy a contextualizar entonces algunos puntos de mi presentación. El primer paso es establecer la conexión entre sociedad y naturaleza. No podemos nos olvidar de eso. Y yo hablo eso porque yo conozco varias personas que hacen parte de movimientos ambientales y yo vengo de 80, la década de 80, movimientos establecían un valor muy fuerte, básicamente centrado en la naturaleza, pero se desconsideraba la participación humana como inherente, ¿no?, al contexto de la naturaleza y de los recursos disponibles. Entonces, es importante enfatizar esta conexión de sociedad y naturaleza. Esta conexión muchas veces se da de una manera no buena, ¿no?, que puede provocar daños e impactos negativos, pero también puede ser muy buena, y hay ejemplos grandes en varios lugares del mundo, y esta conexión. Bueno, el otro aspecto de contexto trata de la ética de la coexistencia, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque la ética es la base de todo, prácticamente, ¿no? Y dentro de la ética está, cuando se trata de los recursos naturales y de la naturaleza, ahí está una palabra muy importante que es el cuidado, ¿no? Hay un pensador brasileño que a mí me gusta mucho y que yo tengo el honor de tener una amistad, que es Leonardo Boff. Leonardo Boff, que es una escura, ¿no?, escribió un libro que para mí es uno de los libros más importantes para la ecología, ¿no?, que trata de la tierra y del saber cuidar. El saber cuidar. Y en este libro, Leonardo usa la expresión del cuidado esencial, que es el cuidado que se debe tener por un amigo, por un ente de la familia, por la vida, ¿no?, por la naturaleza. Entonces, este cuidado esencial, esta mirada para con el otro, tiene un sentido de empatía, de compasión por el otro, por la vida, ¿no? Entonces, eso, la ética trata de la coexistencia, trata exactamente de este cuidado esencial, que nosotros, en cuanto a sociedad, en gran parte de las veces no practicamos eso, ¿no? Y ese es un problema. Pero el contexto de mi presentación tiene que ver bastante con la ética de la coexistencia. El otro contexto es la percepción utilitaria de los recursos naturales. Al final, siempre la sociedad humana y toda la sociedad, desde el inicio de sus organizaciones sociales, dependieron de la función utilitaria de los recursos. Entonces, no podemos nos olvidar de eso, ¿no?, que hay una función utilitaria para la producción de bienes y servicios. Y el otro
es que cuando yo hablé sobre los movimientos ambientalistas más extremos, principalmente durante el origen de estos movimientos, se trataba de movimiento típicamente ambientalista, solo ambientalista. Yo pienso que es importante considerar el socioambientalismo, o sea, la integración entre sociedad y naturaleza para defender, para hacer la protección y para disfrutar de los recursos naturales. Bueno, en otro aspecto, y que eso nosotros en la Sociedad Brasileña de Sistemas Agroforestales consideramos muchos, y yo escribí alguna cosa sobre algunos de mis libros, sobre la idea de la conservación por el uso. Eso puede parecer hasta una redundancia, ¿no? En Brasil tenemos dos palabras que son utilizadas muy comúnmente dentro de la ecología, que son una es la preservación de los recursos. Entonces, cuando se habla de preservación, prácticamente se considera que no se puede tocar en algunos puntos de este recurso, ¿no? Exactamente para preservarlo de la manera como está. Pero hay una otra palabra que es conservación. Y conservación está implícito la idea de uso, ¿no? De utilitarismo, de uso de, de los recursos. Entonces, para nosotros, mismo que eso parezca una redundancia, utilizamos en la área agroforestal y mi pensamiento para esta presentación trata de la conservación por el uso, ¿no? Pienso que cuando una persona utiliza, cuando valoriza un determinado recurso, hay una tendencia de conservar, porque, claro, depende y necesita de este mismo recurso. Entonces, a mí me parece importante considerar ese nexo, ¿no? Entre uso y conservación, entre valoración y conservación. Bueno, hay un otro aspecto que está relacionado ahora con los recursos naturales. Entonces, básicamente, en el sentido amplio de recursos naturales, se puede considerar estos recursos como aquellos que significan una reserva, ¿no? Un stock, del inglés stock, ¿no? De elementos útiles para la vida y la sociedad. Entonces, y cuando hablo de útiles, hablo de una manera amplia, ¿no? De utilidad amplia para la vida como un todo, ¿no? Y eso también cuando se apunta para el aspecto económico y de valoración, en el sentido amplio, se puede llamar de capital natural, ¿no? Y ese capital natural tiene contempla una serie de elementos, ¿no? Como agua, suelo, minerales y tantos otros, pero mi presentación va a estar básicamente centrada o focada en los recursos vegetales y con una cierta particularidad en los recursos forestales. Y siempre con el pensamiento que los recursos naturales pueden ser o pueden representar base para una economía generadora de empleo, de renta, de bienestar social, ¿no? Y que puede estar, ¿por qué no?, en equilibrio ambiental. Tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no?, que muestran esta posibilidad, pero también hay una cantidad muy grande de ejemplos que muestran exactamente lo contrario de eso, ¿no? Bueno, este es un punto que me parece importante. El otro punto es hablar de la magnitud, ¿no? De la amplitud de la valoración, ¿no?, de los recursos naturales. Y esta valoración tiene que ver, primero, con el grado de importancia y de oportunidad de estos recursos. Y este grado de importancia está relacionado con el uso por las comunidades que viven más directamente en contacto con los recursos disponibles, pero también tiene que ver
con cuestiones externas ¿no? Que pueden propiciar oportunidad para el uso de estos mismos recursos. Entonces, en función del grado de importancia, del valor de importancia para las comunidades y para la sociedad en general, este recurso puede ser valorado de una manera particularizada. El otro aspecto es considerar el mérito intrínseco del recurso, o sea, el recurso como valor para el mantenimiento de los demás recursos, ¿no? El considerar el recurso como parte de un contexto, de un conjunto, de un sistema y que tiene una importancia intrínseca. Y también hay el valor extrínseco, como hablé antes, sobre el grado de importancia. El mérito extrínseco tiene que ver con las posibilidades externas, ¿no? O sea, que ultrapasan el uso o la importancia de la propia especie para la propia especie y para las demás especies, ¿no? En el sentido más natural de los recursos. Entonces, el mérito intrínseco y extrínseco tiene importancia para valorar, para la valoración de los recursos naturales, ¿no? Entonces, esta palabra valor o valoración, que viene del latín valore, ¿no? Y que está muy vinculado a la percepción de las personas sobre los recursos o sobre algo, ¿no? Incluso ahí es bueno que es oportuno citar un contexto, ¿no? De un pensador, un filósofo alemán que es Arthur Schopenhauer, que habla que el mundo es mi representación, ¿no? El mundo me representa, ¿no? Entonces, porque la idea del valor y de valoración tiene que ver con representatividad, ¿no? Con signos, ¿no? Con algún tipo de representación que nosotros proyectamos para determinada cosa o para algo o para un determinado recurso. Entonces, el mérito intrínseco o extrínseco tiene que ver con esta mirada más allá del propio recurso, pero tiene que ver con la mirada, con el valor que cada uno proyecta de las cosas, ¿no? Y por fin, hay que cuidar con la precificación. La precificación es un otro contexto, un otro aspecto importante y que está relacionado con calidad y valor en base al mérito de este recurso. Precificación no es fácil, ¿no? Es una situación muy difícil y en la sociedad que vivimos hoy, con un sistema capitalista muy violento, muy agresivo, ¿no? Muy destruidor, establece precios en función de aspectos muy puntuales y restrictos, pero precificar un recurso natural no es fácil, ¿no? No es fácil porque significa considerar toda una valoración, una conceptuación, ¿no? Una condición de importancia inherente a distintas percepciones humanas. Y eso está siempre muy relacionado, esos tres aspectos, siempre muy relacionado con conocimiento local, conocimiento externo, o sea, saber local, saber académico, saber económico, bueno, hay distintos saberes. Pero el conocimiento puede provocar o puede favorecer una valoración segura, ¿no? Para los recursos naturales. El otro aspecto trata de la equidad social. La equidad social es exactamente está relacionada con el uso y el disfrute de los recursos naturales de una manera más igualitaria,
socialmente igualitaria, socialmente inclusiva. Ese es un aspecto muy importante dentro de la perspectiva de gestión de los recursos naturales. El otro está relacionado con un aspecto político de las comunidades y de la sociedad como un todo. O sea, trata de la organización social. Entonces, cuanto más organizada, pienso que hay una cierta tendencia que puede favorecer a la protección y a definición de una manera más profunda, más precisa, más amplia de la importancia de los recursos naturales, ¿no? Y la valoración de estos mismos recursos. Entonces, la organización social tiene que ver directamente con la interlocución entre los entes sociales que conviven, que coexisten con los recursos naturales y con la perspectiva de tratar de intercambiar ideas y valores, ¿no? De los mismos recursos. Y por fin, todos estos aspectos están relacionados básicamente con el término sustentabilidad, que es un término muy amplio, que tiene un significado muy amplio y muy variable, dependiendo del enfoque que se puede querer, ¿no?, atribuir. Entonces, pero hay un punto muy importante sobre sustentabilidad, es que la sustentabilidad está siempre relacionada con una unidad de tiempo. Es sustentable por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, se puede poner que una determinada recurso, un determinada valor es sustentable por un año, por 2 años, pero nosotros siempre intentamos buscar un proceso de sustentabilidad que permita prolongar, ¿no?, ampliar el tiempo de manutención, ¿no?, de mantenimiento de este recurso que estamos utilizando. Pero la sustentabilidad es un paso muy importante, incluso yo pienso que la sustentabilidad no debe ser considerada, como es muchas veces en programas de gobiernos, como una opción. No, sustentabilidad no es más una opción para el Estado que alcanzamos hoy, ¿no?, en relación a los recursos naturales. Sustentabilidad tiene que ser un deber, ¿no?, una obligación, una necesidad. Entonces no puede ser considerada una opción como muchas veces es, ¿no? Bueno, y cuando se tiene la sustentabilidad, se tiene agregación de valor. Yo voy a mostrar muy rápidamente algunos sistemas productivos que agregan valor, ¿no?, por varias características, porque son establecidos, son cultivados dentro de la perspectiva de sustentabilidad. Bueno, hay un otro aspecto que trata también de este tema que yo estoy hablando hoy, que es sobre la diversidad y la adherencia temática y la multidimensionalidad del tema agroecología y valoración de los recursos naturales. Es importante internalizar que los puntos centrales de esta discusión tienen que ver con multidisciplinaridad o interdisciplinaridad. Es un tema, por su propia condición natural, complejo, ¿no? Y este tema está vinculado, está relacionado directamente con prácticas y con procesos, ¿no?, prácticas de manejo de los sistemas naturales y utilización de esos recursos, ¿no? Bueno, y la otra cosa, como punto central de este tema, es considerar que todo eso debe ser mirado, debe ser percibido dentro de una lógica sistémica, o sea, con una mirada holística, considerando la sociedad y la naturaleza, considerando la sociedad y sus demandas para los recursos naturales. Bueno, un otro aspecto que a mí me gustaría mostrar para ustedes, para evidencializar, es
un aspecto, una propuesta que fue presentada por el profesor José Costa Weber y Caporal, y que hace parte de un texto bien interesante escrito por tres autores, ¿no? Heininger, Wisniewski y Kaufman, sobre la pirámide de la agroecología dentro de la cuestión de las dimensiones de la sustentabilidad. Entonces, en esta pirámide, Caporal y Costa Weber establecen tres niveles básicos de dimensiones de la sustentabilidad, que a mí me parece muy importante. Y esta pirámide también se puede aplicar directamente en los sistemas agroforestales de la manera como los concebemos, ¿no? Entonces, en la base de la pirámide está la dimensión ecológica, económica y social, ¿no? Que son muy significantes e importantes. En la parte mediana de la pirámide está la dimensión cultural y la dimensión política, que son tan importantes cuanto la base inicial, ¿no? La base ecológica, económica y social. Y en el topo de la pirámide está la base, la dimensión ética. Esta quizás sea la más importante, porque trata de la conciencia, trata de comportamiento, y seguramente la ética es la que direcciona, ¿no?, las demás dimensiones que están en las demás partes de esta pirámide. Y eso es un aspecto que tiene que ver, que está relacionado directamente con algunos aspectos que yo voy acá a hacer comentarios. Por ejemplo, la dimensión ecológica, la dimensión económica y social está vinculado básicamente con los procesos productivos, con la manera con que se maneja los recursos naturales, ¿no? Y también con el valor, la valoración de estos mismos recursos. Está también relacionado con lo que nosotros de la área más aplicada de las prácticas silviculturales y agronómicas llamamos de CPS, que es la capacidad productiva del suelo, ¿no?, el mantenimiento del suelo. El otro es el mantenimiento de la biodiversidad, y se tiene que ver con las acciones ecológicas y también económicas. Hay un otro aspecto relacionado con estas tres dimensiones, que es la equidad de la distribución de los productos, ¿no?, de los recursos naturales, y el bienestar de las personas que directamente conviven o coexisten con los recursos naturales. En relación a la parte económica, básicamente, eso está relacionado con un principio inherente a la economía, que es la relación beneficio-costo, ¿no? Entonces, claro, y en ese sentido muy amplio que yo estoy hablando, no solo en el sentido financiero, pero beneficio en el sentido amplio, ¿no?, de disfrutar de los recursos naturales de una manera más completa, y los costos, ¿no?, para que ese beneficio pueda ser alcanzado. Bueno, y ahí entra también, evidentemente, la perspectiva de sustentabilidad, ¿no?, pero no como opción, una sustentabilidad como necesidad. Bueno, sobre la dimensión cultural y política, ahí entran valores colectivos, porque trata de la organización social, de la identidad. Por ejemplo, en algunas zonas de África de investigación es el limbondero, como ellos lo llaman allá, que tiene un valor muy importante de creencia, ¿no?, relacionado con religión. Entonces no se puede tocar en esta especie, porque son especies muy relacionadas con el sentimiento de religión, de grupos culturales, de grupos étnicos que viven en estas zonas donde yo trabajé. Entonces,
se puede hacer todo, pero no se puede tocar en estas plantas que son utilizadas para hacer oraciones, son utilizadas como entes sagrados, ¿no? Bueno, y ahí está también los saberes y vínculos con esos aspectos culturales que son muy importantes para el uso de los recursos naturales y para su conservación. E a parte política exatamente tem que ver com a organização social local, não? De las personas que viven donde están los recursos naturales. Y la ética, bueno, la ética tiene que ver básicamente con algunos puntos que me parecen extremadamente esenciales, con la responsabilidad sobre los recursos naturales y la responsabilidad para con la vida. Y eso pasa también por un compromiso social, un compromiso personal, un compromiso colectivo sobre estos mismos recursos naturales y su valoración. Y esta valoración tiene que ver con procesos que son locales, pero que son también globales. Entonces, siempre hablamos cuando estamos em contato com comunidades e com produtores de distintas zonas de Brasil e de outras partes, que cada ação tem sempre um valor que transcende o valor local, pero que são valores também globais, ou seja, toda ação local tem também um impacto global. Então, atuar de uma maneira local, pero pensar sempre de uma maneira global. E isso tem que ver também diretamente com a valoração e com o cuidado essencial, que já falamos antes, o cuidado essencial para com a vida. Bueno, e esse cenário que eu mostrei, preocupa cada vez mais quando se mostra que estamos vivendo um contexto de cambios climáticos, não? E aí algum processo tem que estar muito... algumas práticas têm que estar muito adequadas em processo de adequação diante dos novos tempos que estão sendo mostrados pelo cambio climático. Mas há outro processo importante que é o crescimento da população humana, como está passando. Durante um tempo eu pensava que nós estávamos superando este processo de crescimento acelerado da população humana, não? E que estamos aí, mais ou menos, com uma certa estabilidade. Mas não, seguimos crescendo muito, de uma maneira desordenada e concentrada em alguns pontos. E isso preocupa também. Mira, entre 2000 e 2025, tuvimos um crescimento de quase 2 bilhões de pessoas só neste espaço de 25 anos. E há uma projeção que pode levar a quase 3 bilhões de crescimento populacional da humanidade entre 2025 e 2050. E isso pode ser maior. Só hoje, nos dias atuais, eu tenho cuidado de hoje por la manhã, antes da primeira reunião que eu tive hoje, de verificar em um sítio importante que está relacionado, vinculado com as Nações Unidas, que chama World Matter, que mostra em tempo real o crescimento da população humana. Só hasta hoje já temos, 2021, já estamos com 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, provavelmente vamos chegar em 2025 com bem mais de 8 bilhões de pessoas, não? E só hasta hoje, do início do ano hasta hoje, a população passaram, por os dados atuais, né, que eu vi por la manhã, cerca de 108 pessoas nasceram hasta hoje, hasta o dia de hoje, não? Hasta 2 horas antes de empezarmos com esta charla. Mira, então, isso significa o seguinte, significa uma ampliação de demandas por los recursos naturales. Então, temos que estar cada vez mais atentos e preparados, não? De uma maneira inteligente, de uma maneira que pueda permitir
la oferta de productos, ¿no?, para atender esta demanda que va a crecer más, ¿no?, por recursos naturales. Entonces, por eso la situación es una situación muy seria, ¿no?, esta de los crecimientos también populacional. Bueno, la otra cosa, entonces, dentro de este contexto de cambios climáticos y crecimiento poblacional, lo que hacer, cómo hacer, ¿no?, para intentar atender estas demandas que son crecientes, ¿no?, y esta presión. Bueno, yo pienso que, claro, no es simple esto, la situación es compleja, pero hay que pensar en la conciencia y de alguna manera establecer o conseguir ampliar la conciencia sobre la importancia del mantenimiento, de la sustentabilidad de los recursos naturales y de la importancia de buscar un punto de equilibrio que nos permita disfrutar de los recursos, pero de una manera continuada, ¿no?, sin interrupción. Y para eso hay una necesidad de cambio de actitud, no hay otra, ¿no? Hay que cambiar la actitud de varios grupos humanos para que se pueda tener esta concepción de continuidad. Y eso está basado, debe estar basado en conocimiento y principalmente en integración de saberes. Nosotros, en la Sociedad Brasileña de Sistemas Agroflorestales, que ahora vamos a organizar el 12º Congreso en diciembre, hemos intentado tratar siempre de la integración de saberes entre el saber tradicional, el saber de la población y el saber académico. Intentamos hacer esta integración. Pensamos que ahí se puede conseguir suceso, éxito, ¿no?, en algunas acciones. Entonces, hay siempre que también relacionar estos aspectos de conciencia, de conocimiento, de integración de saber con el pensar hacer, o sea, pensar acción, o sea, no solo pensar, pero hay que hacerlo, y hacerlo con creatividad. Y pienso que utilizando la creatividad y el conocimiento que tenemos del aspecto de manejo de las especies, podemos alcanzar puntos de equilibrios importantes, ¿no? Y algunos puntos que yo voy a relacionar acá tienen que ver con algunas cadenas de valor que ya hay para algunos productos que nosotros chamamos de produtos de la sociobiodiversidad. Yo hice parte de un plan, de una actuación importante que salió en Brasil, una actuación oficial que chamamos de produtos de la sociobiodiversidad, y sobre eso organizamos en distintas zonas de Brasil reuniones con agricultores familiares, con quilombolas, con indígenas, bueno, con distintos grupos de la sociedad, para buscar entender lo que pasaba con los productos, con los recursos naturales utilizados, cuáles los recursos utilizados, ¿no?, que podíamos chamar de la agrobiodiversidad para cada agrupamiento social. Bueno, y en este caso, este trabajo se transformó en una política pública. Tenemos hoy un Plan Nacional de la Sociobiodiversidad, que lastimosamente sufre hoy alguna amenaza por cuestiones políticas que están lastimosamente establecidas en Brasil. Bueno, pero y dentro de estos aspectos de los recursos, de los productos de la sociobiodiversidad, pensamos que sobre las cadenas que ya hay, y hay productos muy importantes dentro de esas cadenas, entonces es necesario primero identificar los productos y sus usos, ¿no?, como una práctica más directa, ¿no? Y tanto los productos que hay, o sea, los existentes, pero aquellos que son potenciales, que alguna comunidad consideran como produtos que pueden ser importantes, que son importantes de una manera muy particular, pero quizá eso tenga potencial para uso de una manera más amplia. Especialmente porque cuando se considera que de las 400.000 especies que existen en el mundo, nosotros solo utilizamos cerca de 300
y dentro de las 400.000 especies que hay, 300.000 especies tienen grande potencial de uso, son comestibles, por ejemplo, ¿no? Y nosotros solo utilizamos 200 plantas en los días actuales de todo ese total, o sea, significa eso que utilizamos de las especies existentes cerca de 0,06% de todo lo que es disponible. Entonces, claro, miles de especies desapareceram, não foram abandonadas ao longo do tempo por la pérdida de valor, não? Dessas espécies. E é mais grave aún quando se considera que de los vegetais mais utilizados, de los cultivos mais utilizados no mundo, só 3 não são basicamente utilizados por nós outros em todo o mundo. O maíz, o arroz e o trigo. Basicamente, representan el uso de 90%, prácticamente el uso de las especies disponibles para el mundo. Entonces, hay toda una presión sobre estas especies y estas especies presionan, por su vez, los recursos naturales de suelo, bueno, de áreas. Bueno, y ahí está un otro aspecto importante, es la, entonces, identificación de cadena productiva, ya hablamos. Evaluación de la sustentabilidad de las cadenas, ¿no? Estimativa de la demanda existente y potencial, también que hablamos. Evaluación de la viabilidad y de la sustentabilidad del mercado. Entendimiento y caracterización del perfil del mercado. Y estimativa de la producción necesaria para atender la demanda dimensionada por este mismo mercado. Y sobre este aspecto de cadenas productivas, también es importante que se considere para valoración de los recursos naturales la inserción en mercados esencialmente vinculados al movimiento de desarrollo limpio, ¿no? También es importante considerar, dentro de un contexto que llamamos de conservación productiva, la intensificación de investigaciones diversas, ¿no? Y eso es importante llamar la atención de la academia para eso, de las universidades, de las instituciones de investigaciones. Bueno, el aprovechamiento de múltiples productos es otra perspectiva interesante. Y también la capacitación, el entrenamiento, ¿no? La consideración de los productores. La mayoría de los productores, especialmente familiares y de comunidades, no tienen información de la parte externa, que son importantes, porque la parte externa impacta directamente en sus vidas. Entonces, es necesario tener esta capacitación, ¿no? esa convivio, esa preparación, ¿no? Esa información para los productores. Bueno, y dentro de los nuevos modelos que se pueden presentar para valorar los recursos naturales está la llamada bioeconomía circular. La bioeconomía circular es un proceso muy interesante, ¿no? Que empieza por la producción, por el producto, por la certificación de este producto, después pasa por el transporte y comercio de este mismo producto, y después por el consumo, llega al consumidor, y este proceso todo es realimentado, sufre una realimentación con la conservación de la naturaleza, o sea, con el proceso de conciencia y de sustentabilidad. Y después vuelve nuevamente el ciclo a se mantener, ¿no? Dentro de un contexto productivo, integrado y participativo. Y eso, la bioeconomía circular, yo hago parte de un grupo en la Amazonia que está tratando de eso para algunos productos que salen del extractivismo de algunas zonas. Y uno de los productos más importantes es el açaí, ¿no? Después hablamos un poquito sobre eso, ¿no? Bueno, y sobre la bioeconomía circular, es un aspecto muy importante de eso, es la construcción participativa de directrices para la producción sustentable, o sea, establecer un reglamento, un pacto entre las comunidades y los entes externos sobre el uso de un determinado recurso natural. El otro aspecto es la construcción de indicadores de sustentabilidad para las cadenas productivas de la sociobiodiversidad.
esta construcción de indicadores también tiene que ser hecha de una manera participativa, ¿no? De una manera integrada. Hay que establecer también un sello de origen para productos sustentables, ¿no? De una determinada comunidad, una determinada zona, una determinada origen. Y eso, ya en Brasil tenemos varias posibilidades de establecimiento de sellos, ¿no? Hay sellos oficiales del gobierno, hay los sellos conocidos internacionales, pero hay sellos también de las intendencias de varios lugares de Brasil, y hay sellos que son establecidos por las asociaciones de pequeños productores, ¿no? De productores familiares, y que son muy bien considerados, ¿no? Son sellos colectivos. Entonces, eso se trata bastante de ese sistema, de esta forma de actuar ahora en Brasil. Y hoy tenemos la Cámara Técnica de Agroecología y Cámara Técnica de Sistemas Agroforestales, que actúa directamente en el Ministerio de la Agricultura, en la Secretaría de Agricultura de todos los estados brasileños. El otro aspecto es intentar garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes del uso de esos recursos naturales por las comunidades, porque ahí está un problema también. Muchas veces son recursos valorados, no es comercializado, pero la comunidad que produce no tiene casi, no disfruta prácticamente de una manera justa de este mismo recurso, de este mismo comercio. En la Argentina, durante mi estancia en Santiago del Estero, donde yo fui tantas veces, viví ahí, incluso yo tengo una identidad argentina, yo tengo DNI argentina, que me fue regalado de una manera muy gentil por autoridades de Argentina. Bueno, y ahí yo pude ver una cosa bien importante. Había un producto que sale del norte argentino para los Estados Unidos. Y era un producto que yo pregunté para mi colega de la Universidad de Santiago del Estero, ellos no conocían. Eso me llamó la atención. Es un producto de una especie que ahora yo no me recuerdo el nombre, era un árbol, para producir bates. Esos son materiales utilizados para el béisbol, ¿no? Para utilizar, para sacar la pelota, alguna cosa así. Y que es una madera muy especial para bates, para la producción de ese tipo de material. Pero no se lo sabe cómo se hace la producción, cómo se hace la extracción, cómo se hace el comercio. O sea, eso no puede seguir así. Hay que entender eso, hay que intentar buscar dónde está ese proceso productivo para que pueda tener un sello, todo un reglamento de uso, ¿no? Bueno, y el otro aspecto está, mira, la bioeconomía circular en realidad es la unión, la fusión del concepto de la bioeconomía con la economía circular, que son dos conceptos nuevos, importantes, y que pueden ayudar mucho los procesos agroecológicos para la adecuada valoración de los recursos naturales. Mira, la bioeconomía está básicamente vinculado con el proceso productivo, básicamente eso, ¿no? Y la idea es promocionar los manejos que son adecuados, pensando en sustentabilidad, y utilizar o desarrollar nuevos manejos que puedan garantizar esta misma sustentabilidad de los procesos productivos, ¿no? Y la idea final es, claro, comercializar lo que se llama de bioproductos. Y la economía circular, el concepto está básicamente vinculado con el comportamiento del consumidor, con el producto y con el consumo. O sea, cómo cambiar, cómo establecer una conciencia que pueda permitir compartir los productos, reutilizar los productos inmateriales, reparar, arreglar este mismo producto, no tirar fuera simplemente porque ahora ya no son más útiles para mí, entonces yo voy a tirar fuera. No. Entonces la idea es buscar el uso mayor, la vida útil mayor de este recurso, de este producto, ¿no? Y la idea de reciclar. Entonces, el concepto de la economía circular trata básicamente de eso. Entonces, cuando tratamos de bioeconomía circular,
hacemos la fusión, ¿no?, de la bioeconomía con la economía circular. Y esas dos nuevas maneras de tratar la valoración de los recursos naturales, por enquanto estão vinculados basicamente com o processo extrativista, não? E com os sistemas agroflorestais. O extrativismo é típico, um produto típico e muito conhecido em todo o mundo, é exatamente o açaí. O açaí hoje que sai de dois lugares da Amazônia, não? O estado de Amapá e o estado de Pará, para onde vou amanhã. E esse produto movimenta bilhões de dólares hoje. Pero, lastimadamente, o processo está bem, não? O sistema é um sistema sustentável. Creio que agora está provocando ecológico, porque alguns compradores, mira como são as coisas, como tudo é muito complexo, não? E muito delicado quando se maneja com a estrutura da vida. Mira, o açaí, a ideia é que se compra a pulpa de açaí e a semilla, para alguns produtores, tem que ser devolvida, tem que ser levada de volta para o local onde se hizo a cosecha, não? Del fruto, de uma maneira extrativa. O que passou? O que passou é que agora a semilla de açaí, que quando se utiliza um processo para sacar a pulpa, uma pequena máquina que faz um atrito na semilla e saca a pulpa, e não provoca danos na semilla, pero estimula a germinação. Então, basicamente, 100% da semilla germina. E isso não passa, isso não ocorre em condições naturais. Então, hoje, o açaí no estado de Amapá tem domínio. Então, o paisagem está dominado por el açaí, não? Nas orillas dos rios. E isso não era assim. Então, houve cambio, há excesso de açaí agora desta espécie, não? Por esse tipo de manejo que saiu a partir da valoração internacional, mundial, do açaí. Bueno, pero isso está sendo tratado de alguma maneira dentro desse processo da bioeconomia. E os sistemas agroflorestais? Quando os sistemas agroflorestais, eu vou fazer dois slides, mostrar dois aspectos ou três muito rapidamente, claro, porque é minha área, mas onde eu me dedico. Então, eu vou mostrar primeiro o conceito e uma ideia muito general de los sistemas agroflorestais para o mundo. Mira, os sistemas agroflorestais são basicamente concentrados na zona central de nosso planeta, não? Onde está aí a linha do Equador e mais ou menos 20 graus abaixo e 20 graus sobre a linha do Equador. E nesse lugar, onde há a predominância das zonas tropicais úmidas, está a maior parte dos sistemas agroflorestais. Claro, há em outros lugares também, há na América do Norte, na Europa, em China, na parte de Ásia. Eu tive a oportunidade de dirigir uma tese doutoral no sul de China, onde se praticava sistemas agroflorestais, não? Também. Então, e os sistemas agroflorestais, com essa distribuição, agora se não sabe que tem uma importância muito grande, porque cerca de mais de 1 bilhão de pessoas, cerca de 1,2 bilhões de pessoas, que significa mais ou menos 24% da população mundial, depende diretamente de produtos e serviços agroflorestais. E esses são dados da FAO, dados de há 2 anos da FAO. São dados importantes. E o outro aspecto é mostrar aqui o conceito de los sistemas agroflorestais dentro da ideia da agroecologia e da valoração dos recursos naturais. Bueno, basicamente, esse é um consenso. Isso eu escrevi em meu último livro sobre sistemas agroflorestais, que é exatamente a prática ou a ciência, onde combinar deliberadamente em uma mesma unidade área cultivos agrícolas com espécies florestais perenes, podendo ter ou não a presença de animais para oferecer bens e serviços sempre em bases sustentáveis a partir de las interações estabelecidas tecnicamente entre esses distintos componentes. E outro aspecto que é o conceito de sustentabilidade dos sistemas agroflorestais,
de la ciencia agroforestal es básicamente la misma de la agroecología, que es esa acá, ¿no? Entonces tenemos la sustentabilidad está basada para nosotros básicamente en tres soportes, en tres puntos fundamentales, que es la parte biológica, donde buscamos la compatibilidad entre las especies, la coexistencia entre las especies, y esa es la primera parte de la sustentabilidad. O sea, si no hay esta sustentabilidad biológica, claro, las demás sustentabilidades también no van a pasar. Entonces, el otro punto es la sustentabilidad socioeconómica y cultural, ¿no? Es un aspecto muy importante porque si el productor no está atendido no, en la perspectiva de la producción biológica de las especies plantadas, ele vai abandonar a área e vai buscar uma outra atividade. Então, aí não se consegue a sustentabilidade socioeconômica e cultural. Então, necessitamos também desta sustentabilidade. E as duas sustentabilidades, a biológica e a sustentabilidade socioeconômica, é que vão levar à sustentabilidade ecológica. Isso me parece muito importante, porque isso tem que ver com o nexo que há entre sociedade e natureza. Há que entender as necessidades humanas, as demandas humanas, e tentar, a partir de uma consciência, e a partir dessa compreensão, buscar uma consciência que permita chegar na sustentabilidade ecológica dos sistemas produtivos. Bora. Agora, cá eu tenho 3 ou 4 exemplos para finalizar de sistemas agroflorestales que nós outros trabalhamos, não? Essas são algumas investigações que eu tenho, que eu levo a cabo, que eu coordeno, e no estado de Paraná, acá na zona sul do Brasil, onde há sistema silvipastoril com araucária, que é uma espécie nativa, não um recurso natural nativo, integrados com um pastizal espontâneo, natural. Este ganado acá, e bem como essas espécies, da maneira como estão, tem um valor de mercado maior. É impressionante como isso se consegue, os preços, quando se comercializa a leite e carne desses animais, tem valor que é considerado em outro extremo. Então, antes eu falava da Amazônia, agora eu mostro acá uma foto de uma investigação que eu tenho na zona de Manaus, no extremo norte do Brasil, no Amazonas, onde há sistema silvipastoril com a presença de caucho. Esse caucho é uma espécie nativa, é a Hevea brasiliensis, não? E a Hevea se saca aqui uma exudação para produzir gomas e tanta coisa mais para todo o mundo. Então, as pessoas utilizam o caucho para a produção de goma e o ganado não, que vive acá dentro dessa, com um pasto também, um pastizal espontâneo. E atrás há uma vegetação natural, uma vegetação nativa completa. Bueno, há outro aspecto acá mais abaixo, que está a integração entre o açaí, o cacau e caucho na zona nordeste, em Bahia, Ilhéus. Esse é um trabalho de uma instituição que se chama CEPLAC, que é uma organização que cuida da política de cacau em Brasil, a política oficial. E eu tenho uma investigação também nesta zona, junto com outros colegas investigadores, que manejam, não? Essas 3 espécies. Há outras também dentro, que há cá uma que chama Bactris, o gênero Bactris, que é a pupunha, como chama isso em Bolívia, Peru, chontaduro, o peribay também tem esse nome na língua espanhola. Bueno, e acá há outro que é o café integrado com glicídia, que é uma planta de Centroamérica, uma leguminosa que é muito importante e que se utiliza para a produção de biomassa, basicamente para a ciclagem de nutrientes. Bueno, e mesclada com espécies nativas importantes para a produção de madeira e para a produção de frutos, não? Então, há uso integrado de espécies nativas junto com o café.
Y la otra foto acá muestra dos aspectos importantes. Esse primero es una zona que fue completamente alterada de una manera mala, por un uso inadecuado, y que fue restaurada, recuperada por un sistema agroforestal que combinaba eritrina, cacao, plátanos, que es el banano, y más especies nativas de árboles en la zona de Altamira, en el estado de Pará, en la Amazonia. Hoy, esta área está de esta manera. Eso aquí significa 15 años. 15 años, ahora está con 17 años después de esta situación. Mira, está una área prácticamente recuperada. Bueno, acá hay la combinación de sistemas agroforestales con mogno, mais cacao, mais banano. Também isso funciona muito bem em algumas comunidades, uma comunidade de japoneses que vivem em Tomé Açu há 80 anos. É uma imigração, uma comunidade de imigrantes japoneses que manejam de uma maneira muito adequada os recursos naturais. E aí uma outra investigação com a presença de uma espécie nativa, guanandi, que tem um valor muito importante para a produção de instrumentos musicais. É um nativo da zona sudeste de Brasil, em São Paulo, Vale de Paraíba. Então, guanandi com cultivos anuais e mais outros árvores nativos, que funcionam muito bem. Bueno, para finalizar, eu queria poder aqui mostrar, e agora, alguns desafios. O primeiro desafio que eu penso é juntar a academia com organizações sociais e entes políticos oficiais para buscar soluções integradas para demandas socioeconômicas e ambientais. Há que buscar a ecoeficiência para os processos produtivos. A ecoeficiência é uma palavra que nós utilizamos fortemente em las atividades agroflorestais. Significa ecoeficiência é obter mais com menos, ou seja, utilizar os recursos e a energia disponível para mais otimizar o uso deste recurso disponível de uma maneira sustentável, de uma maneira que os recursos se mantenham. Então, utilizamos o termo ecoeficiência. E, por outra parte, há que buscar lograr a satisfação do produtor e de sua família em harmonia com o mantenimento dos recursos naturais. Isso é, claro, um processo complexo, não é fácil, mas temos que buscar e juntar grupos sociais que estão determinados para isso, não? E sempre pensando em la sustentabilidade como um processo necessário e não como opção, como aparece muitas vezes nos programas políticos de distintos países. Bueno, muchas gracias. Esos fueron puntos para reflexionar, para contribuir con las discusiones. Gracias. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Lástima que tenemos tan poquito tiempo, pero vamos a conversar un ratito, por supuesto. Hay un par de preguntas en el chat. Yo les sugiero a los y las otras participantes que integren preguntas y las vamos pasando, y mientras ellos van pensando, yo te hago una. Vos hablaste de multifuncionalidad, y yo pienso en los bosques secos que conozco, donde hay extracción forestal, hay producción de miel, hay extracción de distintas cosas, y hay ganadería. Yo lo que quería preguntarte es si entre esos múltiples usos aparecen tensiones, o si el uso múltiple puede generar un proceso virtuoso dentro para el manejo. ¿Me expliqué bien? Para mí, sí, yo comprendí. Mira, yo pienso que sí, que hay posibilidad muy fuerte que se puede utilizar de una manera armoniosa y virtuosa. No tengo la menor duda de eso, pero hay tensiones. Hay mucha tensión sobre eso, porque la tensión está exatamente en aquel punto que yo hablé en el inicio, donde conté que la valoración tiene dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad que es la valoración excesiva
y sin cuidado, el uso excesivo y sin cuidado, y la buena valoración, que es la valoración deseable, donde se mantenga el uso y donde se busca reducir o neutralizar las posibles tensiones. Pero sí, yo pienso que sí, Elizabeth, hay un potencial muy grande para que se pueda tener un uso virtuoso. Y yo conozco incluso en la zona árida de Argentina, pero también de Brasil, ¿no? El uso virtuoso de esas actividades silvopastoriles de una manera tranquila, sustentable, sin problema. No sé si conseguí atender por Carl muy rápidamente. No, perfecto. Santiago Cotroneo se ofreció a manejar las preguntas del chat. A moderar. Santiago, adelante. Bien. No sé si Carlos tiene alguna pregunta o alguna intervención. No. Me resultó muy interesante la charla de Iván. Creo que nosotros en Argentina tenemos mucho para aprender sobre el proceso que están haciendo en Brasil. Lo que sí sería más, a mí me interesaría saber los sistemas silvopastoriles sobre la base de los bosques nativos o bosques natural, si ejercen algún tipo de tensión o algún tipo de presión que va en detrimento de la estructura de esos bosques, ¿no? De la estructura funcional, hablo, ¿no? Bueno, Carlos, sí, hay una tensión. Yo estoy evaluando un sistema donde hay una integración entre la yerba mate, ¿no? La yerba mate junto con la araucaria, que es el piñero de Paraná, que yo mostré en la foto, y la ganadería. Bueno, lo que pasa es que con la presencia de la ganadería, mismo que en pequeña escala, provoca un problema dentro de la dinámica de la regeneración natural de este mismo bosque. Eso es un contexto que estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Haciendo, por ejemplo, una dinámica con el ganado para que se mantenga en un determinado punto, en un determinado tiempo, después llevamos este ganado para el otro punto en la secuencia. Intentamos hacer una rotación, ¿no?, de la permanencia del ganado de una manera más frecuente, un poco más intensa esta rotación, para disminuir el efecto sobre la regeneración natural. Eso hay. Pero eso es la única tensión que nosotros estamos viendo. Si el ganado está bien alimentado, con un suplemento de sal, por ejemplo, porque senão el ganado va a buscar la sal directamente en los caules de las plantas. Va a buscar sal, claro, él necesita de sal. Entonces, hay que contemplar esta perspectiva de una alimentación suplementar con sal. Básicamente eso, Carlos, ¿no? Pero hay tensión, sí, pero una tensión pequeña como se trata de un uso de pequeña escala, ¿no? De pequeña escala. Bueno, Iván, muchas gracias. Voy a traer algunas preguntas del chat en diferente orden a cómo salieron. Una de Lina. Vos, Iván, hablaste de vínculos delicados, muy delicados, ¿no? Con aspectos claves, que son vínculos desde los mercados o la comercialización o los estados, que son vínculos sumamente delicados y que pueden representar amenazas fuertísimas y también, según cómo sean tratados y cómo sean tratados en favor de lo que comentaste de ecosistemas y de comunidades, de un modo virtuoso. Y Lina hacía una pregunta: ¿cómo escalar con gobiernos tan reacios al cambio? Y yo aprovecho, porque conozco tu experiencia en ese tipo de vínculos, desde trabajar en terreno con las comunidades hasta esos vínculos de cómo hacer para que eso no dañe con todos esos cambios y fluctuaciones que tienen tanto los gobiernos y sus políticas como el mercado. Así que dejo esa pregunta de Lina, que sé que es amplia, pero a ver cómo tratar eso. ¿Cómo escalar, decía ella, con gobiernos tan reacios al cambio? Bueno, perfecto, muy buena pregunta. Bueno, primero hay que resistir. Esa es una palabra muy importante. Hay que tener resistencia para eso, ¿no?
Y bueno, estamos resistiendo, estamos haciendo la cosa, estamos trabajando con las comunidades y siguiendo, intentando establecer esta conciencia, ¿no? En busca de esa conciencia para se contrapor o para mantener su manera de uso de la tierra como ya hacía. Claro que hay cuestiones que son cuestiones que nos llevan a buscar en juicio, ¿no? Y tenemos que hacer eso, ya estamos haciendo contra algunas acciones del gobierno, que son acciones que absolutamente depredatorias, ¿no? Para algunos sistemas, algunas áreas, especialmente en las áreas amazónicas. Entonces, mi presencia mañana en la Amazonia, donde fui pasar 20 días, más o menos, tiene que ver con eso, com resistência, com organização social, não? E com el mostrar, el hacer. Ou seja, temos que mostrar dados, mostrar resultados, mostrar que as coisas são factíveis e são boas, não? E que podem seguir de uma maneira virtuosa, e que não necessitam que se cambie isso, não há necessidade. Estamos fazendo isso. E uma coisa importante sobre isso, Santiago, é que muitas das organizações sociais estão muito fortes, são muito organizadas e com uma quantidade muito grande de gente, que incluso estabeleceu uma dependência para algumas cidades de los produtos que saem deste tipo de organização social. Isso é bom porque há uma pressão política também, desde abaixo, também. Então, é uma maneira de se contrapor o que chega desde arriba, não? Então, estamos intentando isso, Santiago, pero sí, esse é um problema, é uma situação difícil, pero estamos seguindo. Muy interesante la respuesta, Iván, y ese ser conscientes de ese nivel de trabajo y la importancia de las organizaciones sociales para no terminar generando vínculos indebidos, sino para desde ahí generar ese proceso endógeno, ¿no? y persistente. Voy a una pregunta anterior, que capaz que cambias de escala a un grupo de productor, pero Mónica preguntaba cuáles serían los indicadores que concientizarán al agricultor a realizar una producción conservada. Claro, um dos indicadores mais importantes é exatamente mostrar que o produtor pode ter atendida sua demanda por aspectos econômicos, por exemplo. E a economia, eu vuelvo a enfatizar, é muito importante. Nós não podemos, Carlos, bueno, e os demais da sociedade argentina de agroecologia, mirar os recursos naturais como processo só de gestão de los recursos naturais. Não, temos que mirar de uma maneira mais ampla os recursos naturais de uma maneira utilitária, funcional, não? E de valor, que necessitam ser valorados. Então, isso é um ponto importante para que podamos ter o produtor satisfecho, não? Feliz com os produtos que produz. Então, esse é um indicador importante, não? O grado de valoração deste produto, de valoração externa também, o potencial de valor que esse produto pode ter. Isso é um indicador importante. E eu hago sempre, quando trato com os pequenos produtores, o grado de felicidade ou de satisfação dos produtores e de sua família. Como eles estão com o que produzem, com o sistema de produção. Mira, isso tem importância e tem que ver. Há uma experiência em Brasil com o sistema oficial de extensão rural. Durante um tempo muito largo, o serviço de extensão oficial visitava os produtores e evaluava Santiago e os demais como estava o comportamento de los cultivos. Bueno, o cultivo está bem, está crescendo bem, está produzindo bem. Só isso hacía o técnico e hacía seu relatório. Mas se olvidava da coisa mais importante, de buscar saber como estava o produtor, como estava sua família, não? E muitas vezes esse produto era um produto para exportação que era comercializado por um intermediário, por uma outra pessoa. O produtor não ganhava nada. O produtor seguia infeliz, não? Infeliz, não estava completamente bem.
Y ese es un problema. Tenemos que tener una mirada holística. Entonces, este grado de satisfacción de los productores es un otro indicador que tiene una importancia muy grande, ¿no? Y el otro, la pérdida de producción a lo largo del tiempo, si hay o no. Es un indicador de sustentabilidad del propio proceso de producción. Bueno, esos son tres importantes, pero hay otros, ¿no? Y que se tienen que construir siempre de una manera participativa, integrada con las comunidades. Ahí salen otros descriptores y otros indicadores a partir de esa integración. Muchas gracias, Iván. Bueno, vamos a hacer una preguntita más que está en el chat, como para ir cerrando. Paula pregunta, ¿cómo se integra o se contempla en los ejemplos de cultivos diversos que mostraste la convivencia con animales silvestres que, por ejemplo, vayan a consumir las frutas? Bueno, perfecto. Eso, mira, ahora tenemos un grupo de personas, incluso yo hago parte también de una investigación de un colega de Santiago del Estero, que es Federico. Federico está tratando exatamente de animales silvestres dentro de bosque que sufren impacto directo de comunidades, ¿no? Pero, bueno, y eso es posible. Y en los trabajos que yo mostré en las fotos de sistemas agroforestales, nosotros estamos preocupados con los pájaros, por ejemplo, cómo está la conexión de la vegetación para los nidos de los pájaros, para la vida de los pájaros, que está bien. Pero hay otros animales, que son animales terrestres, estos sufren impactos cuando hay la presencia del ganado ahí en determinada zona. Entonces, en esta área donde hay el ganado, no hay una convivencia, una coexistencia con estos otros animales. Pero hay un cuidado con eso, sí, tenemos la preocupación con eso, y es posible mantener un cierto grado, ¿no?, de coexistencia, pero no pleno, evidentemente, no tan completo como sería ideal, porque no es posible. Hay una intervención humana, y donde hay una intervención humana, hay siempre un alejamiento en relación a la vida natural de algunas especies. Y eso pasa. O sea, los sistemas agroforestales no son sistemas naturales, no comprendidos como son sistemas antropogénicos, son sistemas que tienen la participación humana. Y por eso hay una cierta dificultad en contemplar de una manera plena la presencia de animales silvestres. Pero los pájaros, sí, algunos monos también. Eso sí conseguimos, pero no es tan completo porque hay la intervención humana. Bueno, buenísimo, Iván. Muchísimas gracias. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar esta parte. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero la verdad estaba súper interesante todo lo que estabas comentando, Iván. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos para ir al baño, buscar el mate, y continuamos con Carlos. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención de todos. Iván, muchas gracias por tu participación. Creo que esta introducción desde lo más conceptual necesario para abordar todos los casos específicos que vamos a charlar durante el día de hoy, tanto en la región chaqueña como mañana en otras regiones, nos nutren muchísimo lo que vaya a ocurrir después. Así que muchísimas gracias por poder estar. Sé que estabas de viaje y que te costó ajustar la agenda, así que en nombre de todos, muchas gracias. Bueno, fue un gusto, Santiago, y agradezco a todos y todas por la atención. Y también quería evidenciar que la Sociedad Brasileña de Sistemas Agroforestales, Carlos, está ahí a disposición también para contar, para interactuar, también interagir, ¿no?, con la Sociedad Agroecológica Argentina, ¿no? Y también con la Sociedad de Agroecología de Brasil, que nosotros tenemos una relación muy íntima, muy cercana. Bueno, un abrazo muy grande para todos y muchas gracias. Fue un gusto. Gracias, Iván. Muchas gracias. Volvemos a las 11:05.